Pero el día de hoy vamos a aprender un poco sobre esta nueva camioneta. Es un nuevo diseño, ¿verdad? Es la cuarta generación de la Tucson, la que vamos a llamar la NX4, ¿verdad? Y uno de los eslogans es, hemos creado, ¿verdad?, un nuevo modelo a seguir, porque nada es imposible sin romper lo establecido. Uno de los eslogans que se utiliza para la Tucson, porque es un diseño, digamos, totalmente nuevo, es una nueva identidad. Podemos decir que es disruptivo, ¿verdad? Es totalmente diferente a lo que vemos en las calles, ¿verdad? Con la SUV que vemos ahí circulando por las rutas. Es un diseño atrevido, es un diseño que rompe, ¿verdad?, las expectativas. A mí me sorprendió mucho, ¿verdad?, cuando llegó la camioneta. Gracias. Ya lo veía, ¿verdad?, en internet, ¿verdad? Solía mirar, pero verlo así enfrente de uno, ¿verdad?, es las líneas que se ven, las puntas que tiene. Una camioneta muy, muy atrevida en diseño. No va a pasar desapercibido, ¿verdad?, esta camioneta en la calle, ¿verdad? Uno si maneja esta camioneta, vamos a ver que la gente va a empezar a mirarle. Es uno de los detalles, ¿verdad?, que me pasó a mí, que cuando realizaba las pruebas, ¿verdad?, de la camioneta aquí por el taller, la gente me detenía, ¿verdad?, me atajaba. Los clientes, inclusive ahí enfrente, ¿verdad?, en la sala de espera me atajaba y me preguntaba qué camioneta era, qué modelo era. Es una camioneta muy, muy llamativa, un diseño realmente totalmente diferente a lo que vemos. Es un diseño que va a llamar la atención. Esperemos que esta camioneta se venda muchísimo. Hyundai dice que esta camioneta es la columna vertebral, ¿verdad? Esta camioneta de la marca, ¿verdad? Es la sub más vendida, ¿verdad? Y uno de los modelos más vendidos de Hyundai. Por eso creo que Hyundai puso todas las cartas, ¿verdad?, en diseño sobre este vehículo y trató de quitar lo mejor que pudo. Y como dice, rompiendo moldes, rompe todo lo establecido. Porque generalmente debemos evolucionar, ¿verdad? Aún el ser humano evoluciona, ¿verdad? Debemos evolucionar tanto en lo profesional, en la vida, como mejores personas. Todo tiene que tener una evolución para sobrevivir. Es lo que llamamos la selección selectiva. Eso es la evolución, ¿verdad?, para poder sobrevivir en el No subió mercado. mucho más Y eso ese es lo que oro. estamos viendo en Subió la mucho. Tucson. ¿De qué está hablando Esteban? Creo que ya estamos todos conectados. Me dijeron que iba a ser como 40 personas aproximadamente. Sí, estamos todos. Bueno, por favor, si pueden poner en silencio sus micrófonos. Si pueden tener la cámara encendida, les agradecería mucho para poder mirarle. Bueno, da gusto hablar y parece que está solo, ¿verdad? Si tienen la cámara encendida, le voy a agradecer a todos. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat. Me pueden interrumpir para hacer una pregunta, es sin problema eso. Aproximadamente va a durar como 1 hora y media, ¿verdad?, a 2 horas el entrenamiento. Yo le voy a pasar ahora un link. Le voy a pasar el link acá. Está en el chat el link ahora. Este link del examen que deben completar. Pueden leer ya el examen, ¿verdad? Pueden mirar y luego del término enviar, ¿verdad? Inclusive pueden hacerlo 2 veces si quieren, sin problema eso. La idea es aprender acá, darle un valor extra al producto que estamos lanzando para que ustedes puedan comunicarle, ¿verdad?, al cliente. Entonces, si tienen alguna pregunta antes de empezar, ¿estamos bien? Bueno. Esta es la impresión que tenemos de la Tucson. Si miramos, ¿verdad? Esta sería la Tucson GLS, la que estamos viendo ahora en pantalla. Todo ven en pantalla, ¿verdad? No hay problema en eso. Este sería lo que estamos viendo acá.
que sería la Tucson, con esta parrilla, estos faros abajo, estas llantas de 18 pulgadas. Este sería una Tucson GLS. En la parte de atrás vemos estos faros tipo cuña, estos efectos en el molde, en el paragolpe trasero, este diseño, este plástico que está alrededor de abajo. Esto que hace que la camioneta parezca que tenga un techo flotante, ¿verdad? Este diseño en cromo matizado. Esto es lo que vamos a ver, así la vamos a ver en la calle. Acá se pueden ver las líneas, estas líneas puntiagudas, todas líneas puntiagudas, que da un efecto como si fuera un diamante, ¿verdad? Es una luz que la alumbra y él refleja la sombra y refleja el brillo. Así como un diamante, como una joya. Justamente esto es lo que llama una joya paramétrica. Un diseño, ¿verdad? Del frente, una parrilla que ahora ya es la identidad de Hyundai, donde las DRL se esconden con la parrilla, con el diseño paramétrico, como le llaman. Que le llaman una arquitectura integrada, le llaman a esto. Toda la arquitectura del diseño de la parrilla está todo integrado ahí. Esto vemos el diseño de la Tucson anterior, la Feliz, que sería en su momento. El diseño de los faros abajo, ya que es un estilo ya de Hyundai. Tener los faros alta y abajo ya la parte inferior del paragolpe. Y una cosa que le quería contar era que Hyundai en el año 2020, en octubre, había ganado una competencia, el Design Value Awards, donde el concepto de diseño de Hyundai, por la proporción, por el espacio, ¿verdad?, centrado al ser humano, por las joyas paramétricas de la parrilla, por una arquitectura realmente bien integrada, ganó una mención honorífica, ¿verdad?, donde decía que la estrategia de diseño influye en la estrategia de la empresa y el desempeño del mercado. Vemos con el diseño de Hyundai, en total podemos ver ese look, ¿verdad?, de Hyundai en la calle, y al verlo ya podemos decir, ese es un vehículo Hyundai. Un diseño que llama la atención, ¿verdad?, un diseño con una nueva identidad, que le da esa identidad, digamos, individual a cada modelo, pero cada modelo a la vez tiene una personalidad. Una personalidad, por ejemplo, acá como vemos en los faros DRL, ¿verdad? Cada faro DRL es diferente. Pero ¿qué tienen en común ellos, estos DRL? Que la línea empieza de arriba, van para abajo, recorren el faro alrededor. Que están integradas al faro y en la parte superior, ¿verdad?, de la superficie del vehículo. Este es el diseño del techo, ¿verdad?, característico ya de Hyundai. Tanto vemos en la SUV como en las berlinas. Podemos ver eso. Ese look de Hyundai que lo caracteriza ahora, ese modelo premium que lo llamamos de venta. ¿Alguna pregunta al respecto sobre esto? ¿Estamos bien? Con respecto al modelo, tenemos el primer modelo de la Tucson, fue en el año 2004, ¿verdad?, que fue lanzada, la JM, la primera versión. Dice que vendimos 1,6 millones de unidades, la primera versión. La segunda generación, ¿verdad?, de la Tucson, que se fue lanzada en el año 2012, que sería la iX35, que tuvo 2,5 millones de ventas a nivel mundial. Luego ya tenemos la tercera generación, que vino desde 2017, y en el 2019 tuvimos la Facelift, ¿verdad?, de esa versión, que tuvo como 2,9 millones de ventas a nivel mundial. Y luego tenemos la cuarta generación, que sería esta ya, ¿verdad? Nuestra Tucson que tenemos ahora es de cuarta generación, la cuarta generación de la Tucson. Como dije, es la espina dorsal
de los modelos de Hyundai, es el modelo más vendido que tenemos. Y dice que es un modelo que Hyundai lo hizo para que sea bien adaptado a diferentes mercados, ¿verdad? A nivel mundial, la Tucson se lanzó con una carrocería corta y una carrocería larga con una fila más de asientos, ¿verdad? Que sería la carrocería larga. Aquí en nuestro mercado, en el mercado paraguayo, vamos a tener la Tucson con la carrocería corta, ¿verdad? Que prácticamente es el mismo tamaño que la Tucson TL, ¿verdad? La misma cosa es. En tamaño y en anchura. Yo le voy a mostrar, ¿verdad? Después, ¿verdad? La diferencia que hay entre uno y otro, ¿verdad? Pero prácticamente es en centímetros y en milímetros la diferencia en tamaño. Nosotros vamos a tener la carrocería corta, la que tiene primera y segunda fila de asientos. Y vamos a hablar un poco sobre el lenguaje de diseño que tenemos ahora en Hyundai. ¿Quién es el jefe de diseño? El jefe del centro de diseño global de Hyundai es Sang-Yoon Lee. Esta persona es la encargada, si vemos los videos de Hyundai, donde se lanzan los prototipos, podemos ver que siempre esta persona aparece, ¿verdad? Presentando los prototipos de Hyundai y los nuevos modelos. Me parece este que me La diste. persona que, ¿sí? Tráemelo. Es la persona que siempre está en cámaras, ¿verdad? Y es el jefe de diseño. Imagínense que es el jefe de centro de diseño de Hyundai y el vicepresidente senior, ¿verdad? De Hyundai Motor Company. Quiere decir que Hyundai prácticamente toma muy en serio el diseño de sus vehículos, de su producto, tanto que es un coreano, el jefe del centro de diseño y a la vez vicepresidente, ¿verdad? De la marca. Sobre el lenguaje de diseño, dice que actualmente estamos llevando a cabo un emocionante proceso en el que estamos revisando fundamentalmente el diseño de muchos de nuestros modelos. De acuerdo a la nueva identidad de diseño llamada sensualidad deportiva, esta caracterizada por la armonía entre cuatro elementos. Tiene cuatro elementos que serían sus pilares, ¿verdad? Que serían la proporción, la arquitectura, el estilo y la tecnología. Nuestro objetivo es elevar el valor emocional de nuestro producto a través de un diseño innovador. Hyundai no quiere que sea solamente un producto que le lleve de un lugar a un lugar B, ¿verdad? No va a ser solamente un producto que vea al cliente y diga, bueno, este es una utilidad. Debe haber una conexión, como dice ahí, una conexión emocional en el diseño y en la característica del producto, ¿verdad? Con respecto al cliente. No solamente verlo como algo útil, ¿verdad? Para ello, definimos cuidadosamente los perfiles y el público objetivo de cada modelo de nuestra gama y lo dotamos de un estilo y una identidad propia, manteniendo el estilo global de Hyundai. Hyundai mantiene su estilo global, la misma identidad, sobre eso se basa y sobre eso se crean los diseños de los vehículos. Con esta Tucson que tenemos acá, la NX4, este nuevo modelo, se está estrenando en la Tucson el lenguaje de diseño de sensualidad deportiva. Se estrena este. La TL no tenía, la NX4 sí la tiene. Y como dije, cuatro pilares: proporción, arquitectura, estilo y tecnología. En eso se basa la sensualidad deportiva, el lenguaje de diseño, esos cuatro pilares. ¿Alguna consulta, pregunta sobre esto? ¿Estamos bien? Sin problema, pueden escribir en el chat. Acá a mi lado está el chat. Yo puedo leer mientras estoy exponiendo. Bueno, vamos a continuar. Como dije, Sang-Yoon Lee es el jefe del centro de diseño de Hyundai y el vicepresidente. Y la sensualidad deportiva, ese lenguaje fue lanzado, ¿verdad? O sea, fue inspirado en este prototipo que se llama Le Firugi, que fue lanzado en el Salón del Automóvil en el año 2018. Como pueden ver acá en la parrilla, ¿qué ven? Están viendo la Tucson NX4. Pueden ver las líneas de la parrilla, cómo está integrada. La imagen, el diseño, ¿verdad? De cada diente de la parrilla, cómo está todo integrado con las luces. Eso se ve en la Tucson. Esta es el prototipo del lenguaje de diseño de Hyundai, Le Firugi se llama, y fue lanzado en el 2018.
Y aquí vemos la base de nuestra camioneta, la NX4, que fue lanzada en el Salón del Automóvil de Los Ángeles en el año 2019, que es el vehículo que se llama Vision T, que sería este prototipo. Y acá vemos ya prácticamente las líneas que tiene la Tucson, la NX4, prácticamente lo vemos en este prototipo. Vemos totalmente, prácticamente muy parecido a lo que fue lanzado, o sea, fabricado en serie, ¿verdad? Lo que tenemos ahora, ¿verdad? Lo que sería este prototipo. Realmente se lanzan los modelos. Este prototipo, además del lenguaje de sensualidad deportiva, tiene algunos toques de diseño que lo llaman dinámica paramétrica. Sí, ¿Qué y algunos sería estas líneas, verdad? Que tienen líneas cuadradas mezcladas con ángulos, que se le dice dinámica paramétrica, ¿verdad? Se presenta o así tipo en digital nomás. Y lo que le dicen al frente en vivo. sería lo que Hyundai nombra, ¿verdad? Joyas paramétricas. ¿Por qué? Porque las joyas, dependiendo de cómo esté alumbrándole la luz, va a crear una forma diferente. La parrilla de la Tucson, dependiendo de cómo le esté alumbrando la luz exterior, va a estar formando ciertas formas geométricas. De hecho, hablando de formas geométricas, dice que la dinámica paramétrica dice que se refiere al uso de algoritmos geométricos que maximizan la tecnología digital como elemento de diseño. En lugar de los tradicionales dibujos o bocetos, utilizan líneas, caras, ángulos y formas que han sido creadas a través de datos digitales para crear una llamativa estética de diseño sin precedentes. Por nosotros, no sé si alguien ya tocó ya un software donde se hace imágenes en 3D, tridimensionales. Cuando nosotros hacemos una imagen tridimensional, en nuestro software se crean lo que se llaman los parámetros o los algoritmos en donde van a estar la superficie, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un rostro, ¿verdad? Estos son los parámetros, estas son las líneas que definen la forma del objeto que se va a estar creando. Y esto vemos en la Tucson. En la Tucson vemos estas líneas paramétricas del diseño en tridimensional, ¿verdad? Que me imagino que tuvo, ¿verdad? Y que le dejaron impregnada en él en la chapería. Lo mismo se realizó con la parrilla, ¿verdad? También el trabajo tridimensional de los software, en software se hace mucho con las joyas. Las joyas, por ejemplo, si ustedes quieren realizar una joya, ¿verdad? Pedir, por ejemplo, un matrimonio y quieren hacer una copia de joya, en la joyería envían esa imagen y ellos buscan el mapa digital de esa joya y hacen una imagen tridimensional para imprimir esa joya en oro. La misma cosa es, por eso ellos le llaman muchos dinámica paramétrica o joya paramétrica también a la parrilla. Estamos entendiendo ahora todo lo que se refiere al diseño del vehículo. ¿Estamos bien? Automotor va a tener dos versiones de la Tucson. Vamos a tener la versión GLS y la versión GL. ¿Cómo podemos diferenciar la camioneta mirando desde afuera? Por ejemplo, en la GLS, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las luces escondidas. O luces paramétricas ocultas. Le podemos también llamar, yo pienso que suena mejor así, ¿verdad? Luces paramétricas ocultas, como le llama Hyundai al diseño, ¿verdad? De los faros DRL. Y en las GL vamos a tener lo que yo le llamo luces expuestas. ¿Por qué? Porque se ven los faros, por más que de lejos vos confundís, ¿verdad? Los faros. Pero de cerca puedes ya diferenciar que esto es un faro DRL y el otro es la parrilla, ¿verdad? Pero en la GLS se confunde porque tiene una especie de polarizado. Polarizado, entonces se mezcla con el fondo, con la forma geométrica de la parrilla. También otra forma de diferenciar entre la GLS y la GL es que una va a tener una llanta y otra va a tener una llanta diferente. La GLS va a tener una llanta de corte de diamante, ¿verdad? De 18 pulgadas. Una llanta de aleación.
Y la GL va a tener una llanta también de aleación de aluminio, de magnesio, perdón, pero de 17 pulgadas. Va a ser más pequeña. Pero la GLS va a tener corte de diamante, ¿verdad? De aleación. ¿Qué es aleación? Aquí lo vemos. ¿Quién sabe esa respuesta? ¿Qué es una aleación? Ya estoy acá. Gracias. Bueno, una aleación es una mezcla de metales que la hacen dura, pero a la vez más liviana, ¿verdad? Se busca una mezcla de materiales metálicos, ¿verdad? Eso le llaman aleación. ¿Se entiende? ¿Qué va? ¿Vos te vas a buscarle? Acá podemos ver el frente de la Tucson, podemos ver las luces DRL que vamos a ver que se esconden y luego cuando se encienden, ¿qué pasa? Pueden ver mi pantalla de nuevo. ¿Se ve? Disculpa que acá se terminó la luz. Nos quedamos sin Wi-Fi y la gente que me da el hospedaje, ¿verdad? De Zoom, ellos me tienen que dar nueva a mí, ¿verdad? Es lo que está pasando. Si vos no sos hospedador, no te permite compartir la pantalla. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos acá. Este sería el frente de la camioneta. Como lo llama Hyundai, lo llama una arquitectura que está integrada, ¿verdad? Todo está integrado a la parrilla. Los faros de RL, los faros de alta y baja está integrado al paragolpe en la parte de abajo. Lo que llamamos que son superficies geométricas le llama Hyundai, ¿verdad? O patrones. También le podemos llamar patrones para tener, ¿verdad? Un lenguaje, ¿verdad? En el momento que vamos a mostrar al cliente, ¿verdad? El diseño de la camioneta, ¿verdad? Bueno, vamos a explicarle, ¿verdad? Para que darle para que ellos puedan entender, ¿verdad? ¿Qué se trata de transmitir con el diseño, ¿verdad? Se trata de transmitir que los faros y la parrilla tengan un efecto de una joya, ¿verdad? Eso se trata de transmitir, darle ese valor, ¿verdad? A esa camioneta, ese valor emocional, además de una hora de diseño, ¿verdad? Todo lo que vemos acá serían los faros de RL. Los faros direccionales vamos a tener acá en la GLS, la parte de abajo, la direccional. Y en la GL vamos a tener acá, sería esta parte, en la parte de abajo vamos a tener la direccional en la versión GL. En la versión GL va a ser halógeno. Va a ser halógeno. Y en la versión GLS vamos a tener faros LED. Faros LED. Pero en todas las versiones, la luz de RL, la luz diurna, que sería esta, la que está escondida en la parrilla, va a ser LED. Todos van a ser LED. Otra característica que va a tener la versión GLS va a ser que va a tener las luces de giro estáticos. Nosotros cuando pongamos el señalero en la versión GLS, ¿verdad? Giremos a la izquierda o giremos también a la derecha, una luz se va a encender. Pongamos la luz a la derecha y una luz a la derecha se va a encender y va a iluminar esa zona en donde vamos a girar. Lo mismo va a suceder si giramos a la izquierda. ¿Cuál es la condición? Obviamente que prendamos el señalero, ¿verdad? Que no tengamos el señalero como un chiche ahí en el vehículo que lo utilicemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros usamos el señalero, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la luz direccional. En la parte de atrás, las luces, todas se van a iluminar para tener un recorrido de izquierda a derecha. Estas luces tipo cuña, ¿verdad? Y en la GLS va a estar tipo polarizada, tipo ahumada, va a estar los faros. Van a ser medio oscurecidos. Y van a ser LED en la GLS. Y en la GL vamos a tener ese efecto oscurecido, ese efecto ahumado. Se va a ver bien. Se va a ver bien, la verdad, la proyección de las luces. La focal se va a ver bien. Y en la parte de abajo
vamos a tener lo que sería el señalero, lo que sería en la parte de abajo, en la parte del paragolpe, ¿verdad? El señalero y la luz de giro. Todo va a tener en el paragolpe, ¿verdad? Luz chica y luz de freno vamos a tener acá, en los faros principales. Otra característica es que los limpiaparabrisas en la parte de atrás van a estar ocultas. ¿Bien? El que mira, ¿verdad? Y no conoce la camioneta va a decir, este no trae limpiaparabrisas trasero. Pero realmente la camioneta tiene, ¿verdad? Limpiaparabrisas trasero. Esa limpiaparabrisas va a estar escondida, ¿verdad? En el spoiler. Está el spoiler, ¿verdad? Nosotros podemos hacer que ese limpiaparabrisas funcione de forma automática, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Uno, que el control automático esté activado en el tablero de indicadores y cuando esté funcionando el limpiaparabrisas delantero y pongamos la condición, ¿verdad? Sea, pongamos la luz atrás, ¿verdad? La luz de reversa. Eso se empieza a funcionar, ¿verdad? Bueno. Dicen, las luces de giro son estáticas o dinámicas. Las luces de giro son estáticas. Estáticas son. Vamos a retroceder un poco. Este sería la luz alta. La luz, el foco de abajo. En la GLS. En la GL va a ser luz alta y baja esta. Solamente la GLS va a tener luces estáticas de giro. Estas luces se van a comportar como luz de giro y como luz de giro estático y como luz alta, la luz de abajo. De dos formas se va a comportar. Bueno, la luz de giro, el LED va a encender más tenue, ¿verdad? Y va a tener otra proyección, va a alumbrar hacia la derecha. Un LED se va a encender ahí, que la focal va a hacer que se alumbre a la derecha, por lo tanto es estático. Y cuando pongamos la luz alta, esos LEDs se van a encender completamente y la focal va a alumbrar hacia adelante. Pero no se mueve el faro. La ubicación de los LED dentro del faro es lo que hace que la luz se proyecte a la derecha o hacia el frente, dependiendo de la función que va a estar cumpliendo la focal del faro. ¿Está aclarado eso? Otra característica que vemos en la Tucson es que está escondida, ¿verdad? En un vidrio liso, el emblema de la marca, ¿verdad? Un efecto 3D tiene, pero está escondida detrás del parabrisas, ¿verdad? Realmente este no es el parabrisas, este sería el parabrisas y este sería un adjunto. La superficie del parabrisas, ¿verdad? Está aparte. Si se rompe esto está separado del cristal. Tiene una separación. Es una característica que me parece muy llamativa que no veo realmente en otras marcas. Este sería el frente, el interior. ¿Qué dice? Crea un entorno de manejo óptimo con elementos de diseño que dan una sensación de apertura y una interfaz de usuario de vanguardia. Acá podemos ver, no se confundan, ¿verdad? Podemos ver que tiene los interruptores de cambio. Nuestra versión que tenemos acá, ¿verdad? No va a tener esos interruptores, va a tener una palanca convencional para la transmisión. Solamente la Santa Fe y la Palisade son las que tienen esa función en nuestro país. Y podemos ver que las líneas nacen de la consola central, recorren el tablero y va para atrás. Recorre todo. Y cuando la persona se sienta adentro, no sé si los vendedores, me imagino lo que tenían ya el vehículo, ¿verdad? La persona que se sienta adentro, ¿verdad? A conducir, o la persona que está atrás, o la persona que se sienta dentro del vehículo, ven una sensación, como dice, de apertura. Un lugar armonioso, ¿verdad? Un habitáculo fluido, ¿verdad? Abierto, ¿verdad? Podemos sentarnos y ver totalmente el panorama del parabrisas para conducir. De hecho, el tablero de indicadores está hacia abajo, mucho más abajo. No molesta la visual. Dejamos de tener esa radio flotante, ¿verdad? Que tapaba también la visual. Ya la radio está integrada, ¿verdad? Utilizando todos los espacios necesarios en el tablero.
¿verdad? Ya no hay más espacios vacíos. Los espacios necesarios, como un efecto minimalista, podemos llamarle, ¿verdad? Que está integrado. Podemos ver ese efecto liso, ¿verdad? Acá en la consola central de la radio con los comandos de aire acondicionado. Un efecto de, ¿cómo podemos llamarle? Negro piano, ¿verdad? Que le llaman los críticos, ¿verdad? De los vehículos. Que sería negro piano, es un negro pintado, lustrado, el que va a tener la consola central. Y algunos toques también de negro piano en el medio, la parte de la consola central inferior, ¿verdad? El techo panorámico solamente vamos a tener la versión GLS, panorámico solar, ¿verdad? La radio en las versiones GLS va a ser una pantalla de 8 pulgadas, pero acá lo que quiero mostrarles es ese efecto de consola central táctil, ¿verdad? Esta consola central digamos, se une a la radio, ¿verdad? Como formando un solo cuerpo. Y todo es touch, ¿verdad? Inclusive los comandos de aire acondicionado automático es touch, ¿verdad? Entonces tenemos un efecto liso, como les dije, ¿verdad? Anteriormente. Todo liso ahí en el medio, con los comandos de aire, ¿verdad? Con respecto al interior, ¿verdad? Ganamos tamaño, mucho tamaño, ¿verdad? En la segunda fila de asiento con respecto a la Tucson TL. Podemos ver que dice que en la medida entre las piernas y la zona número 2, ¿verdad? Con respecto a la Tucson TL, tenemos 2,6 centímetros más grande que la Tucson TL. La segunda fila de asientos es mucho más grande. Lo podemos también ver en la altura. En la altura también es mucho más alto que la Tucson TL, 6 milímetros más alto. Y ciertas diferencias, ¿verdad? Más pequeñas, ¿verdad? En la distancia número 3, que es tan solo de 8 milímetros, muy poco, ¿verdad? Casi imperceptible porque cuando nos sentamos en la Tucson parece que nos vamos mucho más acostados con respecto a la TL, ¿verdad? La TL parece que estamos más parados, parece que nos vamos medio acostados con el piso un poco más arriba con respecto a la superficie del asiento. Ese efecto nos da la camioneta, ¿verdad? Al estar dentro del habitáculo. Pero es como argumento de venta, ¿verdad? Y como para darle un valor, ¿verdad? Podemos decir que la camioneta es mucho más grande, el habitáculo es mucho más grande, en la parte de atrás es mucho más espaciosa. En la altura y tanto en anchura, ¿verdad? En el espacio entre asientos. Mucho más grande. En el exterior, podemos ver que de largo, la Tucson es mucho más grande, es 20 milímetros más grande. De ancho también es 1,5 centímetros más grande. De alto no hay mucha diferencia, ¿verdad? Con la Tucson TL, 0,5 centímetros más alto. Y la distancia entre ejes, lo que vemos, se disminuyó, ¿verdad? En esta camioneta, es mucho más pequeña, pero es solamente 10 milímetros, ¿verdad? 1 centímetro más chico esta camioneta. En la distancia entre ejes, con respecto a la TL. Y el despeje que tenemos, ¿verdad? De la camioneta es de 181 milímetros. 181 milímetros. ¿Estamos bien acá? Hasta acá estamos bien. Una pregunta, consulta. Bueno. Esta es la perspectiva que tenemos desde afuera y desde adentro con respecto a los tamaños. Resumen. Esta camioneta es más grande en la segunda fila y de altura, con tanto de anchura en la segunda fila de asientos. Y es mucho más grande la carrocería, de largo, de ancho y de alto. Sí, distancia entre ejes un poco más pequeña, la distancia entre ejes, de 1 centímetro. Acá está hablando de nuevo sobre los tamaños de la segunda fila.
La baulera. La baulera es de 598 litros, la versión diésel. 598 litros. Es importante, ¿verdad? Que estos tengan ustedes realicen, ¿verdad? Como vendedores, tengan los datos de las otras marcas de sus bauleras para que tengan un speed, ¿verdad? De ventas y puedan realizar una contraposición en el argumento del cliente cuando diga, esta baulera, la baulera tal modelo es más grande y esta es más, y ustedes tengan, no, esa baulera tiene tantos litros y este tantos litros. Más o menos para que tengan en cuenta, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que tienen en cuenta en los clientes el tamaño de la baulera. No sé si ustedes ya vieron la baulera de la camioneta, pero cuando uno abre la valijera, ven un espacio enorme en la parte de atrás. Y además de eso, es 60-40, ¿verdad? El corte de los asientos, ¿verdad? Podemos rebatir esos asientos traseros y tenemos un tamaño que prácticamente se duplica, ¿verdad? En tamaño en la parte de atrás. La llanta de esta camioneta, la llanta de auxilio, es del tamaño normal, no es de tamaño de auxiliar, que es de corta distancia, que dura solamente 80 kilómetros. No, este es de tamaño normal. Uno quita, si se pinchó su llanta, ¿verdad? Quita la llanta y le pone una igualita y continúa con el viaje. No es que se va a preocupar de buscar urgentemente una gomería, ¿verdad? Es del mismo tamaño que la llanta original. Esteban, buen día. Consultita. ¿Tendrías a mano el dato de cuánta era la capacidad de carga que tenía la TL? Capacidad de carga, Sí, o sea, la baulera. la baulera. Tengo que buscar acá. Ese dato, si es que tenés, te voy a agradecer muchísimo para poder Un decirlo. ratito. 598 ahora, entonces. Ahora 598. Notoriamente es... Vamos a ver si tengo registrado eso. Espérate, me olvidé de hacer la comparación de ese punto, ¿verdad? Vamos. Porque como es más largo, más ancho, entonces me gustaría también que Sí. podamos decir, es más grande porque antes tenía tanto y ahora tiene tanto. Sí. Un ratito. Vamos a ver. No sé por qué no me entra en la pantalla acá. 530 creo que era el anterior. 530. Sí. 530. No me entra acá. Así cuando es en vivo, no quiere funcionar. Vamos a tener tarea entonces. Gracias, Esteban. Vale. Bueno, vamos a continuar. Hoy le voy a deber esa información. Si no estoy equivocado, la anterior tenía 515 litros. En teoría, ahora es más grande. En la ficha dice 438 litros ahora. Lo que pasa es que el tamaño de los litros depende mucho de cómo se ha medido, ¿verdad? Si nosotros medimos... Usted está viendo la pantalla de Sí, la pantalla del PowerPoint, ¿verdad? sí, sí. ¿Se ve ahí? Sí. Los americanos miden hasta acá nomás. Hay otros que miden hasta el techo, ¿verdad? Que es otro tamaño ya, ¿verdad? Consulta, la apertura es siempre automática por aproximación también. Sí. La apertura del portón trasero. Justamente acabamos de tocar ese tema. La apertura del portón trasero es automático en la versión GLS. ¿Por qué la versión GLS tiene llave Smart Key? Llave inalámbrica, llave inteligente también le llamamos. Y también es prueba de aproximación. Es importante, ¿verdad? Que antes de entregarle a usted al cliente, esto esté activado, ¿verdad? El tablero de indicadores, eso se configura. Deben activarlo la apertura inteligente, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos atrás de la camioneta, esperamos 3 segundos y él va a empezar a hacer un pitido, 3 pitidos, y va a empezar a abrir, ¿verdad? La camioneta.
Para configurar la altura, esperamos que se abra todo de forma automática, bajamos la altura que queremos y presionamos el botón de cierre hasta que diga un pitido, un bit A. Una vez que haga ese bit, cerramos y dejamos que volver a abrir para comprobar si se configuró en esa altura específica. Recordemos que ahora también la baulera automática tiene dos velocidades, ¿verdad?, de apertura, la lenta y la normal, la rápida y la normal. Sí, también desde un botón, ¿verdad?, en la cabina del habitáculo se puede abrir la baulera trasera. Tiene un botoncito específico para eso y presionamos y se abre la parte de atrás. Así mismo. Anti-split también tiene, quiere decir que si nosotros obstaculizamos el movimiento de la baulera cuando se está moviendo, que va a empezar a abrir de nuevo automáticamente. Un sistema de seguridad. El motor. Y creo que este es uno de los puntos, digamos, más importantes, ¿verdad?, que vamos a tener cuando vamos a vender la versión GL. Además de la persona que le guste el diseño de la camioneta, nosotros tenemos que debemos concentrarnos mucho, ¿verdad?, en el motor, porque tenemos acá un motor diésel. Sabemos que el motor diésel tiene muchas ventajas con respecto al motor nastero, ¿verdad? Tiene mucho más torque a bajos RPM. Tiene muchísimas ventajas. Mayor eficiencia en consumo de combustible también. El motor nastero ronda entre los 20 y 25%, quita de la explosión de la nafta, ¿verdad? Quita esa energía, lo demás se va en calor. Y un motor diésel puede quitar inclusive hasta el 45% de la energía acumulada dentro del combustible. Es mucho más eficiente, por ese motivo un motor diésel es mucho más económico. Y también debemos saber que en un motor diésel la inyección que se realiza es de alta presión, entonces es mucho más eficiente el consumo. El consumo porque tiene mucho más torque, ¿verdad? Al motor le cuesta menos mover la camioneta y podemos quitar más energía con ese combustible. Y todo eso suma al consumo de combustible. Y también es ecoamigable, ¿verdad? Al consumir menos, estamos contaminando menos. Se nota la diferencia cuando estamos conduciendo un motor nastero y un motor diésel, ¿verdad? La salida es mucho más violenta, ¿verdad?, en el motor diésel. Y creo que tiene más la identidad, un diésel tiene mucho más identidad de alguna camioneta, ¿verdad?, que un motor nastero. O sea, nuestra perspectiva, ¿verdad?, para nuestro mercado. Se estila mucho en otros países usar solamente nastero, y aquí tenemos la identidad de decir que una camioneta debe tener un motor diésel, ¿verdad? Y eso es uno de los complementos que nosotros tenemos que incluirnos mucho en ese aspecto, ¿verdad?, al momento de vender la versión GL. Pues la versión GL no es que tiene mucho equipamiento, pero tiene un motor diésel, ¿verdad?, a la cual nosotros le podemos dar un valor a ese producto, ¿verdad? Vamos a poner acá el chat. Bueno, la potencia del motor es 186 PS de potencia, está en PS, y torque es 42,5 kilogramos por metro. Todas las versiones van a tener motor diésel. El mismo motor en la GL, el mismo motor en la GLS. Y lo llaman un motor Smart Stream. Smart Stream, todos los motores Smart Stream son de tercera generación. Hyundai cuando realiza, ¿verdad?, cuando crece, ¿verdad?, en la arquitectura del motor, lo llama tiene ya, digamos, otra generación, ¿verdad?, de motor, ¿verdad? Entonces este motor es New R, es la versión R pero renovada, también es motor 2.0, igual que la versión anterior, y es Smart Stream porque es de tercera generación. Este motor tiene aleaciones de aluminio que lo hace mucho más liviano, y por lo tanto el motor, el peso en sí de la camioneta disminuye muchísimo, ¿verdad?, y hace que el vehículo sea mucho más económico, mucho más económico. Los componentes del motor, el control del motor también están mucho más elevados, mucho más arriba, y que lo hace que
que hace que la camioneta no sea muy delicada con respecto al agua, ¿verdad? Cuando pasamos raudales, todos los componentes electrónicos están hacia arriba, no están hacia abajo. No están hacia abajo con respecto a la versión R, la versión anterior de la TL, ¿verdad? Que tenía ese motor, que ciertos componentes estaban abajo. Este está todo arriba, evitamos ya también ese problema, ¿verdad? Que los componentes están todos arriba. Entonces, son argumentos ustedes que deben utilizar al momento de vender, ¿verdad? La camioneta, ¿verdad? Toda esa tecnología que nos está dando este nuevo motor, ¿verdad? Smart Stream. 186 PS es lo mismo que HP, sí. Prácticamente sí, es uno nomás la diferencia, un HP o un PS nomás la diferencia. Creo que en HP es uno menos. Uno menos. Bueno, PS es PS está en alemán. Es una sigla en alemán de HP, prácticamente. DCB. DCB. Ahora, ¿por qué lo llamamos un motor Smart Stream? Smart Stream dice que Smart es inteligencia, ¿verdad? La inteligencia de la electrónica, que son instrucciones y programas que hacen que el motor tenga un menor consumo de combustible y a la vez sea poderoso, dotándole un flujo de movilidad ecoamigable, ¿verdad? Todo el control del motor está centrado en una eficiencia en el consumo de combustible, una eficiencia en la forma de detonar el combustible para que eso cree una mezcla química que no sea tan nocivo al medio ambiente, ¿verdad? Y a la vez es económico. Es económico, ¿por qué? Porque cuando inyectamos menos combustible, ¿qué sucede? Hay menos hidrocarburos. Y al haber menos hidrocarburos, le damos menos reacciones químicas contaminantes al motor para que se creen ahí dentro de la cámara de combustión, ¿verdad? Por eso es Smart Stream. Y vamos a ver mucho, ¿verdad? Que cuando abrimos el capó del motor, vamos a ver esa sigla que dice Smart Stream. Un flujo inteligente, ¿verdad? Un control inteligente del motor, podemos interpretar, ¿verdad? ¿Hago una consulta sobre esto? ¿Estamos bien? La transmisión. Esta camioneta va a tener una transmisión hidráulica convencional. Es la misma transmisión que tiene la TL, también de 8 velocidades, hidráulica, pero no es la misma transmisión que tiene la Santa Fe. La Santa Fe, recordemos que tiene una transmisión de doble embrague. ¿Se entiende? La Santa Fe tiene doble embrague, esta no es de doble embrague. La Tucson NX4 tiene una hidráulica convencional, una transmisión ya súper probada, súper utilizada, ya una transmisión que ya se inventó en los años 50, ¿verdad? Del siglo XX, súper mejorada, y además es de 8 velocidades. 8 velocidades, y también es un buen argumento de venta que la camioneta tenga muchísimas velocidades porque el motor va a trabajar mucho más liviano. Menos RPM, más transmisión de velocidad a las ruedas. Entonces, cuando nos vamos a una velocidad crucero, manteniendo una velocidad X, el motor va a elegir la relación de cambio más favorable al consumo de combustible. Obviamente, si nosotros estamos eligiendo una conducción ecológica, ¿verdad? La función eco, ¿verdad? El modo eco, digamos, de conducción. Entonces también es muy importante ustedes que le digan al cliente eso. Tiene una transmisión diésel y además es de 8 velocidades. Además de ser diésel, el diésel que es muy económico, le porta, ¿verdad?, esa caja, esa transmisión, 8 velocidades, para que el sistema de control motor elija el cambio que le es más favorable a él. Es muy importante, ¿verdad?, que ustedes vendan la transmisión también de esta camioneta y todos los rangos de velocidad y de relaciones que tiene, ¿verdad? Esta transmisión vamos a tener en todas las versiones, ¿verdad?, tanto GL como GLS, es la misma transmisión.
El airbag, sistema de airbag. La GLS va a tener 6 airbags. Un airbag conductor que está por el volante, ¿verdad? Un airbag pasajero que está por la consola o por el tablero, ¿verdad? Enfrente del pasajero. 2 airbags de cortina. Un airbag de cortina a la izquierda y un airbag de cortina a la derecha. Este airbag de cortina recorre toda la parte de adelante para atrás. Todo. Quiere decir que ante un impacto lateral, el airbag de cortina va a proteger la cabeza, tanto de los pasajeros de la primera fila como de los pasajeros de la segunda fila. ¿Se entiende? Por más que nosotros vemos en el pilar B, solamente dice airbag una sola vez, realmente el airbag recorre hasta la parte de atrás, hasta la segunda fila de asientos. Entonces tenemos 6 airbags. Y también tenemos un airbag para los asientos, ¿verdad? Tanto del conductor como del pasajero. ¿Qué protege? Protege la zona lumbar y tórax, ¿verdad? Ante un impacto lateral. Estos airbags están por el asiento, en la zona. Si vos estás conduciendo, en tu mano izquierda, si observas, vas a ver una etiqueta que diga airbag por el asiento. También va a suceder lo mismo con el pasajero. Una etiqueta que dice airbag en la parte derecha. Y la GL va a tener 2 airbags, ¿verdad? Un airbag para el conductor y un airbag para el pasajero. En este punto de la GL, como tiene solamente 2 airbags, es importante que también ustedes le digan al cliente que estos vehículos de Hyundai tienen pruebas de choque, realizan pruebas de choque en donde la carrocería es deformable, lo que llamamos deformación programada, y tiene aceros de alta duración en la cabina. Es importante que ustedes le digan, si ustedes le hablan, le dicen eso, que no, este tiene 2 airbags nomás. Es importante que le digan, no señor, en Hyundai los vehículos son probados por empresas tercerizadas como la NCAT, la Eurocat, ¿verdad? Y son probadas y ahí se ve la magnitud de resistencia de la carrocería y se le da estrellas. Nuestra Tucson, como es muy nueva todavía no se realizaron esas pruebas. La TL sí tenemos las pruebas de NCAT y Eurocat, pero la Tucson NX4 todavía no realizamos esa prueba, no se realizó las pruebas. O todavía no fueron publicitadas, ¿verdad? Por eso todavía no llegaron hasta mí. Una de las novedades que tiene el airbag, la NX4, es que es de doble etapa. Podemos ver acá una bolsa de airbag, acá en la imagen, que tiene 2 enchufes. Un enchufe que está indicando la letra A y otro enchufe al lado. Doble etapa o de 2 eventos, le llama Hyundai. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la bolsa de airbag, como sabemos, existen, digamos, mezclas de diferentes químicos, como ácido sódico, nitruro de sodio, nitrato de potasio, también sílice. Tienen muchos químicos, y esos químicos cuando le llevan la corriente, realizan una mezcla química que hace que produzca gas de nitrógeno. Ese gas de nitrógeno hace que esa bolsa se infle. Esto sucede en microsegundos. ¿Qué pasa con las versiones anteriores de la TL? Que teníamos solamente un detonador, uno solo. El sistema detectaba un impacto y detonaba. Ahora, con la Tucson NX4, ¿qué sucede? Es de doble etapa, 2 eventos. Si el impacto producido durante la colisión es moderado, solamente la bolsa, el detonador que tiene los químicos más pequeños, solamente ese va a detonar para que el impacto no sea tan fuerte al conductor. Pero ¿qué sucede si la gravedad del impacto es mucho mayor? La capacidad va a ser del 100%, dice. Entonces, el detonador que tiene más químicos, aquí podemos ver los químicos que tienen, eso se va a activar y la detonación va a ser en su máxima potencia. La máxima fuerza va a entregarle al cuerpo para contrarrestar la inercia y evitar que la cabeza o el tórax, ¿verdad?,
tanto al conductor como a los pasajeros tengan un daño, ¿verdad? Esa es la idea del airbag, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de detonación o dos etapas en la detonación del airbag. Es una novedad que tiene la Tucson, y dependiendo del impacto va a ir decidiendo la computadora cuál es el detonador que va a seleccionar. El del 70% de su capacidad o del 100% de su capacidad. ¿Alguna consulta con respecto a este tema? ¿Estamos bien? ¿O estoy solo yo acá hablando No, estamos bien. con los fantasmas? No, estamos bien. ¿Estamos bien? No, súper bien. Dale. Dale. ¿Se entiende, verdad, lo que estamos diciendo, verdad? Sí, se entiende. Consulta, dice José Díaz Abuela. Sí. ¿Qué es la pregunta, José? Bueno, José dice, ¿no será que puede interpretar el cliente que el airbag puede tener fallas con esas etapas? No, y por eso yo estoy explicando, dependiendo de cómo ustedes quieren, si quieren esto hacer llegar al cliente, ¿verdad? Informarle que tiene dos etapas y que dependiendo del impacto, él puede detonar solamente la etapa más leve y la etapa más con su mayor capacidad. Esto es para darle un valor agregado al producto, ¿verdad? Dependiendo de cómo ustedes van a transmitir esa información. Si ustedes llegan a transmitir una información, digamos que no está bien, si el lenguaje que están usando, ¿verdad? No llega al cliente, puede interpretar que esto, como vos decís, que puede tener fallas. Pero yo, por ejemplo, a mi parecer, ¿verdad? Yo no soy vendedor, ¿verdad? Pero yo creo que siempre, cuando vamos a hablar de algo técnico del vehículo, siempre hablar primero de la ventaja. La ventaja que va a tener ese equipamiento, y luego hablar cómo es y cómo funciona. Por ejemplo, si van a explicar, ¿verdad? Este equipamiento, ¿cómo le podemos decir al cliente? Usted si tiene un impacto en la Tucson, señora, el airbag no le va a golpear significativamente el rostro. ¿Por qué? Porque el sistema está preparado para detonar dependiendo de cómo sea el impacto, ¿verdad? Porque usted sabe, señora, que el airbag puede golpear el rostro al momento de realizar, al momento que tenga un accidente. Ahí le dan el valor, la ventaja. Y luego le explican, tiene dos detonadores, dependiendo de cómo el sistema funcione, él va a detonar uno u otro, ¿verdad? Pero dependiendo de cómo ustedes estén transmitiendo esa información, es muy importante porque se puede llegar a malinterpretar. Es muy importante lo que dijo José y muchas gracias por la pregunta. Pati Centurión, por eso es bueno, porque el airbag al explotar en su totalidad suele lastimar. Y si el impacto es leve, es bueno que no se detone al 100%. Es muy importante. Es muy importante eso realmente. Y es muy importante que si tiene ya un valor, si tiene un equipamiento agregado, ¿verdad? Este producto, es muy importante que le transmitan al cliente y que sepan cómo transmitirle. Porque eso le da un costo extra a la camioneta y sabemos que los costos hacen que los precios sean más elevados. ¿Me entienden? Y al darle un costo extra, usted tiene que darle valor a ese costo para que ustedes puedan vender. Entonces es fundamental que ustedes le puedan transmitir realmente esta información. Entonces, vamos a continuar. ¿Está bien? Hasta acá estamos bien. Seguro son una hora. Estamos bien en la hora. Adentro de la camioneta podemos ver dos tipos de asientos, ¿verdad? Los asientos de cuero en la versión GLS y los de tela, ¿verdad? En la versión GL. Los asientos de cuero tienen calentadores de asientos tanto para los pasajeros como para el conductor, ¿verdad? La primera fila de asientos.
La que él no trae los calentadores de asiento, solamente la versión GLS. Y es de cuero, ¿verdad? Y acá hay algo muy importante también que le quiero mencionar, que la versión GLS tiene el arranque remoto, ¿verdad? ¿Cómo funciona el arranque remoto? Nosotros presionamos el botón de bloquear y nos da tiempo de 4 segundos aproximadamente para que nosotros inmediatamente presionemos el botón de hold, de mantener. Mantenemos presionado hasta que escuchemos que el vehículo arranque. ¿Cómo le transmitimos eso al cliente, verdad? Que tiene estos arranques remotos, le decimos, señor, usted puede arrancar su vehículo a distancia. Puede utilizar el aire acondicionado sin que esté adentro, ya enfriándole el habitáculo. Por ejemplo, si está en el supermercado, está en un lugar comprando algo, o se fue a visitarle a alguien y el vehículo está bajo el sol, dejar funcionando el motor con el aire acondicionado funcionando. Esa es la ventaja, ¿verdad? Del sistema de arranque remoto, ¿verdad? Inclusive si nosotros no queremos la molestia de parar, nos bajamos, bloqueamos y dejamos funcionando, ¿verdad? El motor. Podemos parar a distancia después. Por X motivos, si queremos hacer eso. Entonces podemos transmitir primero la ventaja que ofrece y luego le decimos cómo funciona y qué componentes hacen que eso haga funcionar, ¿verdad? El dispositivo, ¿verdad? Todo LED, en la versión GLS va a ser todo LED, las luces de techo van a ser GL en la versión halógenos en la versión GL. El volante de cuero en la versión GLS. Y acá otro punto que quiero mencionarle, ¿verdad? Y que van a vender, ¿verdad? Que van a vender en la versión GLS, que es la salida indirecta de aire. Nosotros en la versión GLS, como tenemos aire acondicionado automático, vamos a tener entonces la consola va a ser totalmente touch. Todo touch va a ser la consola. Y en esta consola vamos a tener un botón que dice difuso. Nosotros cuando presionamos ese botón, se van a activar lo que le llamamos las salidas indirectas de aire. O salidas de aire indirectas, como queramos llamarle. O podemos llamarle también difusor, pero yo pienso que es mejor decir salida de aires indirectas. Quedarnos con ese nombre, ¿verdad? Que transmite mejor la información al cliente y el cliente entiende, ¿verdad? Esa información que le estamos transmitiendo. Y vamos a ver cómo funciona. Todo el cuerpo del tablero tiene la función de distribuir el aire. ¿Qué logramos con eso? Que el aire, por ejemplo, si está en automático, ¿qué sucedía cuando el aire era automático? Prendíamos el aire acondicionado, ¿qué pasaba? El sistema detectaba la temperatura interior del habitáculo y aumentaba la velocidad del aire, del ventilador. ¿Qué sucedía cuando eso? Si estaba caliente el habitáculo, de repente nos chocaba ese aire caliente, ¿verdad? Por la cara. ¿Qué pasa con esto? Con el difusor, si esto está activado, cuando funciona el aire acondicionado en forma automática y se dispare la velocidad, el difusor va a hacer que no logremos detectar ese aire caliente de repente porque va a estar más distribuido. Y ese ruido de turbulencia también va a disminuir con este sistema. Escuchamos este ruido de turbulencia de aire acondicionado cuando no salía por los ductos, por las rejillas tradicionales. Pero con esto ya no sucede eso, el aire se distribuye totalmente. Obviamente, si nosotros desactivamos esto, ¿qué va a suceder? Va a funcionar como un aire acondicionado normal y el aire va a salir solamente por las rejillas. En la versión GL, vamos a tener el aire acondicionado manual y con interruptores. Ven que esto tiene interruptores. Esta sería la consola de aire acondicionado. Y aquí tenemos en touch, en la versión GLS. Los interruptores, no vemos acá el botón de difusor o de salidas indirectas, no tiene. Por lo tanto, no va a tener esa función de distribuir el aire, solamente va a salir por las rejillas. Es muy importante que no se confunda, que no le digan al cliente, mira, esta tiene
la salida de aire indirecta en la versión GL porque no trae. El cliente va a buscar, no va a encontrar. Inclusive ustedes van a buscar el botón y no van a encontrar también. Es importante que ustedes que solamente tengan en cuenta que la versión GLS es la que tendrá el difusor de aire acondicionado. O, perdón, la salida de aire acondicionado. La salida de aire acondicionado indirecta. Ese es el nombre que le vamos a dar. Salida de aire indirecta. El tablero de indicadores. En la versión GLS vamos a tener una pantalla que parece una tablet prácticamente y tiene un tamaño de 10,2 pulgadas. Ahí podemos seleccionar, eso es un tablero multimedia, podemos seleccionar los colores, ¿verdad?, de los relojes analógicos. Cambia de color dependiendo de los modos de conducción. Tenemos en modo de conducción Sport, Eco, Normal y Confort, ¿verdad? Y en la GL tenemos la versión analógica que vamos a ver en el tablero acá, la versión analógica. Me supongo que muchos ya vieron ya esta versión del tablero, porque la GL es la que tenemos en el showroom, ¿verdad? Y su pantalla del medio es también en colores y 4,2 pulgadas. Aquí no veremos que cuando ponemos el señalero, un círculo se va a convertir en una cámara. Ese sistema se llama BBM. Esto no trae ese sistema porque tenemos solamente cámara de retroceso. Y solamente va a tener la versión GLS. Cámara de retroceso, solamente tenemos una cámara en la parte de atrás. No tiene cámara 360 y por lo tanto, cuando pongamos el señalero, no va a desaparecer el reloj y vamos a ver la imagen en la parte izquierda o la parte derecha. No va a suceder eso en la Tucson porque no trae cámara 360. Cargador inalámbrico. Vamos a tener la versión GLS. La versión GL no va a tener cargador inalámbrico. Para que esto funcione debemos activar el cargador, la opción de carga inalámbrica en el tablero. En el tablero se puede desactivar esto. Se puede desactivar, por lo tanto, si el cliente pone su celular, posiblemente si no carga es porque está desactivado en el tablero. O porque no están cerradas las puertas. Las puertas tienen que estar cerradas para que él empiece a cargar. Y el celular debe ser compatible con la carga inalámbrica. Un celular compatible con la carga inalámbrica tiene una antena en la parte de atrás. Una bobina es dentro del celular y eso hace que capte las señales electromagnéticas y esas señales electromagnéticas convierten en corriente. Entonces, si el celular no está preparado, ¿verdad?, para la carga inalámbrica, no te va a cargar, no te va a cargar. Si nosotros tenemos monedas, cosas de metal, o tenemos el estuche del celular, este estuche, y tiene un metal en la parte de atrás, también no va a cargar, ¿verdad? Ni un tipo de metal no tiene que tener ningún tipo de imán. Famosos tenemos esos imanes por el celular y si ponemos ahí en la para que se cargue, no va a cargar. No tiene ningún metal, inclusive si tiene el estuche de goma, sí carga, ¿verdad? Pero si tiene metales o monedas en esa zona, por seguridad no carga él, para que no se sobrecaliente la bobina de carga inalámbrica que tiene ahí en la consola del medio, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Estamos bien? Bueno. La radio. La radio en la versión GLS vamos a tener una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. Vamos a tener las dos opciones, la conexión inalámbrica o conectividad inalámbrica, como le llamamos ahora a los celulares. Podemos conectarlo a través del cable USB original de las respectivas, los respectivos sistemas operativos, tanto de Android como del iOS, ¿verdad? Como el iPhone, ¿verdad? La Tucson con la radio multimedia de 8 pulgadas, la GLS, tiene la opción de conectarse de forma inalámbrica sin cables, sin el cargador, sin el cable cargador. No es necesario enchufar acá, ¿verdad?, el cable, ¿verdad?, para que se transmita y se proyecte la imagen, ¿verdad?, del celular a la radio. Se puede hacer de forma inalámbrica.
¿Cómo? Los celulares que capten señales de 5 GHz lo podrán hacer. Los celulares Android 11 para arriba tienen la opción de conexión inalámbrica. Y la gente de Android Super, de Android Auto Super, porque sabemos que esto es, Android Auto es una licencia que nosotros compramos como marca, ¿verdad? La licencia de Android Auto y Apple CarPlay, y entre ellos se comunica entre la licencia que está instalada en el celular, los drivers y los drivers que están instalados en la radio. Los drivers están encriptados, ¿verdad? Solamente Google puede modificar esos drivers. Sí, CarPlay es inalámbrico si tu celular puede captar las señales de 5 GHz del Wi-Fi. Si el celular es antiguo, posiblemente solamente pueda captar las señales de 2,4 GHz de señal de Wi-Fi. Si capta las señales de 2,4, no va a ser posible la conexión inalámbrica, ni en Android ni en iPhone. Tu celular debe ser compatible con 5 GHz de señal de Wi-Fi. La radio está emitiendo una señal Wi-Fi, como un router. Inclusive si nosotros buscamos en el celular, buscamos acá y buscamos en Wi-Fi, acá en Wi-Fi, podemos encontrar Hyundai y una serie de letras. Si nosotros queremos conectarnos a esa señal Wi-Fi, no vamos a poder, ¿verdad?, conectarnos a la señal de Wi-Fi de la radio, porque nos va a pedir una contraseña. Tanto en iPhone como en Android podemos conectarnos de forma inalámbrica. ¿Cómo? Primero 5 GHz compatibilidad. Conectarnos primero por Bluetooth. Primero el proceso de conexiones. El celular está encendido, obviamente. Activar nuestro Bluetooth y buscamos Tucson. Presionamos Tucson, nos conectamos, nos vinculamos. Luego encendemos la señal de Wi-Fi y automáticamente por Bluetooth va a estirar la contraseña para que se conecte a la señal Wi-Fi de la radio. ¿Se entiende? En ese momento, cuando está conectado por Wi-Fi, la radio va a buscar Android Auto en el celular. Si el celular tiene el Android Auto más el actualizado ya, o sea, siempre el Android Auto tiene que estar, Android Auto y Apple CarPlay tiene que estar actualizado en los respectivos celulares, va a estirar y va a activar el Android Auto y va a emitirse la proyección en la radio. Ese es el proceso. Recuerden, pueden existir en celulares que no sean compatibles porque tiene solamente 2,4 GHz de compatibilidad con Wi-Fi. Debe ser 5 GHz. Es importante que sepan eso. Los iOS 9 para arriba ya son compatibles con la conexión inalámbrica. Y los Android Auto 11, los Android 11 para arriba ya también son compatibles con Android Auto de forma inalámbrica. Hago una consulta sobre esto, sobre la conexión inalámbrica. ¿Estamos bien? Siempre conectar primero el Bluetooth, luego el Wi-Fi. La radio GL va a ser esta radio, ¿verdad? Va a tener una pantalla de 5 pulgadas, monocromática, su conexión va a ser a través de Bluetooth. Obviamente aquí no vamos a poder hacer ningún tipo de protección. Si el cliente, en la versión GL, pide el mapa, ustedes le dicen, señor, el mapa usted lo tiene con la conectividad, teniendo conectividad con Android Auto o Apple CarPlay. Y si les dice el cliente, si no tengo internet, ustedes le dicen, usted puede descargar el mapa del celular sin conexión. Si nosotros entramos, por ejemplo, en Google Maps, de nuestra aplicación de Android, ustedes pueden descargar de forma, el mapa ya está precargado ahora en el celular y lo pueden tener sin conexión a internet. También otro speech para decirle al cliente es que si ellos tienen el mapa preinstalado ya, que venga de fábrica, el mapa del país, eso no va a estar actualizado. Recordemos que las calles pueden cambiar de nombre, pueden cambiar de sentido, ¿verdad?
inclusive pueden dejar de existir ciertas calles, ¿verdad? Entonces, en una radio, ¿verdad?, que tenga preinstalado el mapa, no está siempre actualizado y puede engañarle al momento de utilizar, ¿verdad?, el GPS. Consulta. Pero utilizando Google Maps no va a suceder eso. Siempre el mapa está actualizado, ¿verdad? Y siempre va a tener el mapa de forma correcta. ¿Alguna consulta? Sí. Hay clientes que ya nos están preguntando si se le puede agregar la pantalla. ¿Sabes si en el mercado hay una pantalla o que se le pueda adaptar a este tablero? No ¿Al tablero de la averiguarle, por si TL? acaso. Sí. No, no. Imagino que en algún momento va a haber algún fabricante ya que adapte, ¿verdad?, la forma del tablero a la pantalla. Pero por el momento yo creo que como el vehículo es muy nuevo todavía, Ajá. fue lanzado al mundo, ¿verdad?, este año. No creo que todavía exista alguna radio con pantalla. No sé, que le quite esa radio y le ponga otro, ¿verdad? Pero todavía no, visto que los marcos de la radio no permiten la forma de los marcos, la forma del cuadrangular de la radio, ¿verdad? No es compatible con los radios de 2DIN. Las radios de 2DIN son las radios grandes, cuadradas. Alguna adaptación los muchachos pueden hacer, pero recordemos que cuando uno hace una adaptación pierde la garantía, ¿verdad?, la garantía de la parte eléctrica. A no ser que nosotros lo hagamos acá, ¿verdad? Y le damos una especie de garantía con respecto a eso. Bueno. No creo que todavía haya. No creo si ustedes, la gente de venta, ¿verdad?, permiten o empiezan a buscar qué radio le puede ir. Generalmente lo que hace el ventas le dice a la gente de postventa: mira, acá tenemos una radio, si es posible instalar esto al vehículo. Nosotros hacemos luego, ¿verdad?, el estudio para ver si esto puede ser o no aplicado al vehículo. Eso deben hacer en ventas, ¿verdad? Esa idea, ¿verdad?, de ponerle otro tipo de radio. ¿Se entiende? Gracias. ¿Vale? En todas las versiones, tanto GLS como GL, vamos a tener el control crucero. No, es control crucero inteligente, control crucero convencional y el limitador de velocidad. Si nosotros presionamos si nosotros presionamos y estamos a menos de 30 km por hora el botón de control crucero, no se va a activar. Además, este recién él va a activarse. Si nosotros presionamos de forma continuada, sería este botón. Voy a señalar acá con el mouse. Este botón, presionamos de forma continua, nos va a aparecer la opción de limitador de velocidad y nosotros podemos dar límite de velocidad para que él no sobrepase esas velocidades. Entonces, limitador de velocidad de control crucero tenemos en todas las versiones. Tanto en la versión GLS como solamente en la versión GLS, la GL no va a tener el radar de punto ciego y de tráfico cruzado. En la GLS vamos a tener dos radares debajo del paragolpe que va a detectar la posición y velocidad de los objetos en la zona de punto ciego. Si nosotros presionamos el señalero y si un vehículo está en la zona de punto ciego, va a emitir una señal sonora y visual. Para la señal visual, esta señal triangular roja en el retrovisor. Antes teníamos esta imagen, ¿verdad? Un vehículo y otro vehículo en la zona de punto ciego y se prendía en amarillo. Ahora se prende en color rojo y es triangular. En la versión TL teníamos un interruptor en el habitáculo que si presionábamos ese botón se desactivaba. Ahora no. Ahora la única forma de desactivarlo es en el tablero de indicadores. No tenemos más interruptor para desactivar. Debemos ingresar al tablero de indicador y desconfigurarlo, apagarlo ahí. Está por defecto siempre activo esto, ¿verdad? Y el control de tráfico cruzado, que también detecta vehículos a 25 metros, es el umbral de detección del radar, y detecta los vehículos que van a más de 5 km por hora en dirección perpendicular a la dirección del vehículo.
En el caso, eso es muy útil en el caso que estamos en un estacionamiento y estamos saliendo hacia atrás, ¿verdad? Y no tenemos visual. El radar nos puede avisar en ese momento. Una consulta sobre esto. Este ya es una tecnología que ya lo tenemos en la Santa Fe, lo tenemos en la Palisade, en la Tucson anterior. Es una tecnología ya conocida, digamos. Pero es BCW, warning. Solamente da avisos. Avisos sonoros y visuales. No corrige la dirección, como la Santa Fe. No hace eso. Los sensores de estacionamiento tenemos tanto delantero como trasero en la versión GLS y solamente vamos a tener trasero en la versión GL. No vamos a tener delantero. Adelante, atrás, GLS, solamente atrás en la versión GL. Y así vamos terminando. Estas son las últimas diapositivas. El sensor de personas. Tenemos un sensor en el techo, ¿verdad? Que está detectando el movimiento de las personas. Si nosotros bloqueamos el vehículo, este sensor va a hacer un mapeo si existe algún objeto o una persona, animal o lo que sea, si está sentado en la parte de atrás. Y él detecta un movimiento, ¿qué va a hacer? Va a empezar a sonar la bocina. Este sistema no envía mensaje de texto, como me preguntaron la vez pasada, cómo se configura el mensaje de texto del celular. No hace eso, solamente da avisos sonoros con la bocina. Si uno no quiere que esto funcione, quiere desactivarlo, se lo puede desactivar en el tablero de indicadores. Esto se desactiva, señores. En el tablero entramos y desactivamos este sistema. Freno de estacionamiento electrónico en la versión GLS. Al tener freno de estacionamiento electrónico, tenemos el auto hold ya por defecto. Esto lo que hace es automatizar la función de freno de estacionamiento. Si nosotros estamos en el semáforo y auto hold está activado, ¿qué va a pasar? El freno de estacionamiento se va a activar automáticamente. Cuando nosotros aceleramos, va a desactivarse de forma automática. En la versión GL vamos a tener freno de pie. No va a ser electrónico. Otro punto que tienen que tener en cuenta es que en la versión GLS vamos a tener control de estabilidad. También es muy importante que esto vendan. Que si nos estamos yendo a altas velocidades y encontramos pistas con baja adherencia, el sistema de estabilidad corrige el freno. Corrige la trayectoria de la carrocería frenando las ruedas de forma individual. Como famoso el efecto Angler, ¿verdad? Esta es la función del control de estabilidad y pues nos da la seguridad de conducir en curvas a una velocidad mucho más rápida que con respecto a un vehículo que no tenga control de estabilidad electrónica. La versión GL no tiene, mira, ven acá, este sería y no tiene el control de estabilidad. Tiene ABS, pero no control de estabilidad. Es muy importante eso que se tenga en cuenta. El control de estabilidad funciona con el vehículo en movimiento acelerando. Y el ABS funciona cuando estamos frenando. ¿Se entiende? La función del control de estabilidad es controlar la posición de la carrocería y evitar que perdamos, como dice, la estabilidad del vehículo. Y el ABS tiene la función de corregir la trayectoria, que se vaya recto y que tenga más adherencia la rueda que se bloqueó, la rueda que dejó de girar. ¿Por qué motivo? Porque dejó de tener adherencia a la superficie. Entonces lo que hace el ABS es frenar, soltar, frenar de nuevo de forma rápida, eso hace milisegundos, para que él logre tener de nuevo esa adherencia de las ruedas a la pista, a la ruta. Bueno. Y acá tenemos las diferencias. Vamos a terminar, ¿verdad? Las diferencias entre la NX4 GLS y la NX4 GL.
Vamos a tener una llave inteligente, la NX4, la NX4GL nos va a tener llave inteligente, 6 airbags. Recordemos que los airbags son de 2 eventos o de doble etapa, ¿verdad? Tanto en la GLS y dos de doble etapa también en la GL, pero vamos a tener 2 airbags nada más en la versión GL. Y un punto muy importante que no le comenté es que en la GLS vamos a tener el asistente de bajada, que es un interruptor que vamos a tener en la consola central, en la parte inferior, al lado de la palanca. Este interruptor vamos a presionar y cuando el sistema detecte que estamos descendiendo, va a empezar a frenar, a reducir la velocidad del vehículo, para que la inercia y el peso del vehículo no haga que aumente la velocidad. Va a empezar a detener. Con el freno de estacionamiento funciona esto. El freno de estacionamiento va a empezar a frenar de a poco y va a ir deteniendo en la bajada, que también es otro punto resaltante también en la versión GLS. Freno, estacionamiento electrónico, auto hold, ¿verdad? Control de tráfico cruzado, control en el punto ciego a través de los radares, portón inteligente, tenemos una cámara de retroceso gran angular en la parte de atrás, que tiene una vista de 120 grados, sensor trasero y delantero, solamente trasero vamos a tener en la versión GL, faro full LED en la versión GLS, solamente halógenos vamos a tener en la versión GL, la radio multimedia de 8 pulgadas con conexión inalámbrica con Android Auto, Apple CarPlay, solamente vamos a tener en la versión GLS, la GL no va a tener, techo panorámico GLS, no va a tener la GL, el modo de aire indirecto, ¿verdad? Salida de aire indirecto solamente vamos a tener en la versión GLS, la GL no va a tener aire acondicionado automático, llanta de 18 pulgadas, GLS 17 pulgadas en la versión GL, las luces van a ser ocultas, las luces de RL en la versión GLS y en la GL no van a ser ocultas, van a estar expuestas, ¿verdad? Pero de lejos podemos ver que se confunde, ¿verdad? Con ese parámetro y ese faro, ¿verdad? Va a estar confundido con la parrilla también, ¿verdad? La versión GL. Y otro punto importante que resaltar es que la antena tipo tiburón, podemos ver que tenemos solamente la versión GLS y la antena convencional va a tener la versión GL. Los sensores de componentes traseros, solamente la GLS. Y la luz de giro estático solamente va a tener la GLS. ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien?